Aquí comienza Una Semana en el Mundo, el programa de France 24, donde analizamos los temas que han marcado la actualidad de los últimos 7 días. Y esta semana estuvo bastante movida con las elecciones. En Estados Unidos, Donald Trump aceptó oficialmente la nominación de su partido republicano para ser el candidato a las presidenciales de noviembre. Y en Francia, el macronismo tuvo su primera victoria con la elección de la presidenta de la Asamblea Nacional, uno de los 4 cargos más importantes del país. Pero no todo fueron comicios. En Argentina conmemoraron los 30 años de uno de los peores atentados que ha habido en la historia del país. Les hablo de la explosión que destrozó la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, en 1994. Para hablar de todos estos temas nos acompaña en nuestro estudio Camilo Gómez, periodista del diario El Espectador desde 2017. Allí cubre asuntos internacionales en la sección Mundo y hace parte del proyecto Lado a Lado, que está enfocado en la migración colombo-venezolana. Desde Buenos Aires está Carolina Amoroso, periodista especialista en internacionales de la señal Todo Noticias, TN. Y desde Washington se conecta con nosotros Celia Mendoza, periodista internacional para La Voz de América. Gracias a ustedes 3 por estar aquí viendo y participando en este programa y por supuesto también gracias a toda nuestra audiencia. Mi nombre es María Clara Calle y hoy estoy en reemplazo de Rosa Pérez Masdeu. Comencemos entonces por Estados Unidos. Ya se sabía que Donald Trump iba a ser el candidato de los republicanos, pero faltaba que él aceptara oficialmente la nominación en la Convención Nacional Republicana. Además, su discurso marcó un momento emotivo que lo impulsa en la campaña presidencial, pues fue la primera vez que habló en público desde el atentado que sufrió en Pensilvania el pasado fin de semana. Y supo aprovecharlo para mostrar su supervivencia al tiroteo casi como un acto divino. Esto fue lo que dijo. Había sangre en todos lados y de cierta forma, extrañamente me sentí seguro porque Dios estaba de mi lado y lo sentí en ese momento. Otra de las particularidades de su discurso es que en la primera sección se distanció un poco de su narrativa habitual de atacar a Joe Biden y a los demócratas para hablar en cambio de unidad. Unas palabras que parecían más de un presidente electo que de un candidato. 4 months from now we will have an incredible victory and we will begin. Dentro de 4 meses tendremos una victoria increíble y comenzaremos los 4 años más grandes de la historia de nuestro país. Juntos lanzaremos una nueva era de seguridad, prosperidad y libertad para los ciudadanos de todas las razas, religiones, colores y credos. Es necesario curar la discordia y la división en nuestra sociedad. Debemos curarlo rápidamente. Como estadounidenses, estamos unidos por un destino único y un destino compartido. Nos levantamos juntos o nos desmoronamos. Me postulo para ser presidente de todo Estados Unidos, no de la mitad de Estados Unidos, porque no hay victoria solo con la mitad de Estados Unidos. Así que esta noche, con fe y devoción, acepto con orgullo su nominación a la presidencia de los Estados Unidos. Gracias. Aunque luego dijo varias de sus falsedades que ya son un hábito, como decir que los migrantes son caníbales. Incluso los comparó otra vez con Hannibal Lecter. Señaló sin mencionarlo al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y también a Nicolás Maduro de Venezuela. Los acusó de liberar presos para que los delincuentes migraran a Estados Unidos. Volvió a denunciar una supuesta politización de la justicia en su contra y prometió controlar la inflación estadounidense y acabar con la guerra en Ucrania. Hablemos entonces de esto. Comienzo con usted, Camilo Gómez. Gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son sus primeras impresiones del discurso de Donald Trump? ¿Un showman, un candidato o casi un presidente de Estados Unidos? Bueno, primero, gracias por la invitación. Creo que entre todos los fragmentos que vemos hoy en noticieros, hay unos fragmentos muy importantes que se están perdiendo y es cuando la gente se está durmiendo en el discurso de Trump. ¿Sí? Para muchos analistas, para muchos expertos, no ofreció nada diferente, si bien fue sorpresivo verlo a él, una figura tan disruptiva, llamando a la unidad, convocando al país a unirse en este momento. Además de eso, vimos al mismo Trump de siempre, nada diferente. Entonces, cuando vemos esas escenas de la gente durmiéndose, haciendo de manera somnolienta frente a ese discurso, que era un discurso muy significativo por ser el primer discurso público tras el atentado que sufrió, vemos
una particularidad del Partido Republicano que no está ofreciendo ideas nuevas a su propia gente. Esto para decir, hay mucha gente que después del sábado comenzó a decir Donald Trump ya es el ganador de las elecciones. Y no, a nosotros se nos olvida que en el primer trimestre del año teníamos un Trump completamente diferente al de hoy. En el plano económico, tenía deudas por doquier, las donaciones no estaban fluyendo como antes. En el plano político tenía un desafío interno enorme por parte del gobernador de Florida, Ron DeSantis, y por parte de la ex embajadora ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, y que no lo tenía su rival Joe Biden, por cierto, no tenía un rival así de poderoso en las primarias demócratas. Y por último, tenía muchos desafíos legales. Ese Trump de ese primer trimestre no lo tenemos ahora. Cuando fue condenado en Nueva York por el caso de fraude comercial, empieza a fluir el dinero de nuevo, y cuando los miembros del partido ven que el dinero fluye de nuevo, empiezan a rodearlo de nuevo. Y la Corte luego permite una sentencia que va a favorecerlo en algunos de los casos que enfrenta. Entonces esto pasa en el segundo semestre y nos quedan 4 meses más de campaña. Es muy pronto para decir, pese que es un evento significativo, un atentado contra él e impulsa de nuevo su imagen, que Donald Trump es el ganador. Faltan muchas cosas por ver. Entonces lo que me queda a mí de reflexión de la Convención Nacional Republicana es que es un partido que se está viendo a gatas en ideas. No hay una renovación con la gente, con lo que necesita la gente, pese a que vemos una idea de culto frente a Trump. Si le va a servir esto para recuperarse en otros campos poblacionales, en los votos independientes, no lo sé. Tendría que ofrecerles algo diferente. Usted nos plantea un panorama diferente del que han tratado distintos medios, y es cómo Trump todavía no tiene las cosas ganadas, y aunque ha crecido, hay mucho camino por recorrer. Carolina Amoroso, bienvenida también usted a Una Semana en el Mundo. ¿Comparte usted esta visión de Camilo, y sobre todo en este crecimiento exponencial que ha tenido Donald Trump como candidato presidencial en Estados Unidos? ¿Qué tanto impulso le da el hecho de haber recibido un tiro en la oreja? Bueno, a ver, yo creo que ha ganado muchísimo impulso, en parte por, voy a utilizar un término del deporte, los errores no forzados del Partido Demócrata. No nos olvidemos que hasta el intento de magnicidio, la centralidad de la conversación en torno a las elecciones del 5 de noviembre y a la carrera presidencial la tenía Joe Biden, y si estaba o no apto para la presidencia. De hecho, ha sido noticia en esta semana que continúan las presiones para que Biden se baje de la candidatura presidencial. Marco esto porque me parece que Trump gana en el contraste. No sé si Trump gana, como bien decía el colega, en la novedad del discurso. De hecho, lo repite porque creo que es lo que espera esa audiencia. Recordemos que habla ante la Convención Republicana, que es la reiteración de un montón de ideas fuerzas que son las que lo han traído hasta aquí. Ahora, Trump sí gana en el contraste de carácter. Es una elección que se dirime en el plano del carácter. Claramente, la imagen de un Joe Biden que titubea y dice ese hombre negro para referirse, a su secretario de Defensa, Lloyd Austin, y un Trump que se pone de pie después de recibir un balazo con el puño cerrado, bueno, parecería ser bastante definitoria, ¿no? En ese sentido. Ahora, por supuesto, y esto lo sabemos muy bien en América Latina también, que las proyecciones, las encuestas son eso, una foto de un presente, y de aquí al 5 de noviembre hablar sobre un resultado ya puesto es básicamente estar narrando una historia de ciencia ficción, porque bien sabemos que muchas cosas pueden suceder, entre otras cosas, y vuelvo sobre esta idea, yo no descartaría que tengamos novedades sobre un cambio de candidatura en el Partido Demócrata, ¿no? Que han sido precisamente una de las noticias de esta semana, o no noticias confirmadas, sino informaciones de medios estadounidenses atribuyéndole a fuentes cercanas a la Casa Blanca de que Joe Biden estaría pensando en retirarse, aunque también el mismo presidente ha insistido en que vuelve a la carrera presidencial la próxima semana. Y aprovechando que usted menciona esto, Carolina, quiero preguntarle a Celia Mendoza, a quien también le doy la bienvenida, sobre esa victoria que tiene Trump al momento de contrastarlo con Joe Biden. Uno de los hechos que han señalado diferentes analistas políticos de Estados Unidos es que mientras Biden está en su casa por tener COVID-19 y está aislado, Donald Trump, después de recibir un disparo, no solo sale con el puño en alto, como lo menciona Carolina, sino que ahora lo vimos en Milwaukee dando su discurso. ¿Qué tanto significa y le puede ayudar esto a Trump en la narrativa electoral?
Realmente, de acuerdo a las encuestas, hemos visto un incremento y precisamente salió una este jueves que le daba 6 puntos de diferencia cuando alrededor de hace un mes le daba tan solo 2 puntos de diferencia precisamente en ese estado que es Pensilvania, que es uno de los estados más importantes para que Joe Biden pueda ganar las elecciones. Pero algo que también hay que resaltar son los cuestionamientos que se han hecho precisamente después de este discurso. Durante toda la semana la campaña del expresidente Donald Trump aseguró que este iba a ser un mensaje completamente distinto, que la unidad iba a ser central y generaron expectativas muy amplias. Y hay que también enfatizar que a pesar de que este discurso se entrega a la base republicana, las personas que ya están dentro de este centro de convenciones van a votar por esta dupla de J.D. Vance y también el señor Trump. Y lo que se esperaba, por lo menos desde la estrategia republicana, es que esta semana en la que se pudo ver a un partido republicano unido, con oradores distintos a los de años anteriores, con personas del común, inclusive con personas latinas y afroestadounidenses prominentes dentro de estos discursos, cerrara con broche de oro. Pero un discurso de 93 minutos, el más largo en la historia de los Estados Unidos en términos de aceptación, llevó a que se redujera este impacto que esperaban tener, con el inicio obviamente mucho más personal, con la presencia del casco de Corey Competore, quien es el bombero quien murió durante el atentado en contra de Donald Trump, donde pudimos ver a Donald Trump no solamente hablar del tema, pero inclusive darle un beso al casco. Él es un hombre extremadamente mediático, pero a la hora de ceñirse al libreto que tenía planeado, pudimos ver que volvió al mismo tipo de retórica que maneja dentro de sus eventos de campaña, que en ocasiones no permiten que los votantes independientes, que son los que ellos necesitan para poder ampliar su capacidad electoral, pudieran obviamente escucharlo y tratar de asumir que este podría ser un nuevo camino, una nueva persona que está buscando esa unidad que tanto venían promoviendo los miembros de la campaña. Recordemos que él dice que él reescribe este discurso, así que esto es parte de lo que definitivamente se notó durante este discurso y obviamente puede cambiar en las semanas que vengan. Usted señala algo muy importante y es que se esperaba que este discurso fuera diferente. Ya hemos hablado que el llamado a la unidad es uno de los puntos característicos que lo diferencia de lo que ha dicho antes en campaña. Sin embargo, usted coincide con Camilo en que a la final la narrativa de Trump sigue siendo la misma. Celia, quiero preguntarle cuáles pueden ser esos hechos que distancien a Trump de lo que ha hecho hasta ahora para ganar esos votos más independientes y sobre todo cuál puede ser el papel de la fórmula vicepresidencial J.D. Vance en esto. Definitivamente estamos viendo que tener a un hombre de 39 años, el senador de Ohio, está casado con una mujer que viene de una familia migrante de la India. Aparte de esto, viene de una zona del país donde puede relacionarse con este grupo de estados que están en la zona, como le llaman en inglés, el Industrial Belt o el cinturón industrial, que son también fundamentales para que puedan ganar los miembros del Partido Demócrata, y es donde se vienen disputando. Lo que se espera es que pueda ser más concreto en las acciones. Uno de los puntos que definitivamente se marcó en diferencia entre el discurso de J.D. Vance y el mismo discurso de aceptación ahora de Donald Trump es que J.D. Vance fue mucho más concreto, a pesar de que tenía muchos problemas en términos de las verdades que estaba diciendo, mucha de la información no era correcta, pero sí dio un plan concreto de qué es lo que esperaban hacer, cómo querrían hacerlo, por lo menos hasta cierto punto, y fue más puntual. Esto podría cambiar si estas dos personas de ahora en adelante se enfocan en estos temas y se espera que lo hagan este fin de semana en Michigan. Ahora, como venían diciendo el resto de los panelistas, esto depende de qué sucede, porque 4 meses en la política estadounidense, lo hemos experimentado en los últimos años, son extremadamente amplios y muy cambiantes. Es una política completamente distinta. Y esto también dependería de qué pasa con el Partido Demócrata. Le puedo decir que hasta donde tenemos entendido, la campaña sigue apoyando el hecho de que Biden sea el candidato, por lo menos lo han hecho público, que les parece que no se le debería cambiar a Joe Biden. Hay una estrategia definitivamente, no han cambiado los recursos de la campaña, pero tampoco han dejado saber si están haciendo análisis de qué podrían o cómo podrían cambiar su estrategia si, por ejemplo, una Kamala Harris termina siendo la que toma esa posibilidad de
irse a la campaña. Un panorama que puede cambiar bastante, usted ya lo ha dicho, en la política estadounidense ha mostrado sorpresas en los últimos años e incluso en los últimos meses. Ya Camilo lo mencionó, cómo vemos a Donald Trump crecer exponencialmente, no solo en las encuestas, sino también en la financiación. Y el factor sorpresa también ha sido lo que ha determinado la política francesa. Esta semana la Asamblea Nacional tuvo su primera sesión legislativa y fue también la primera muestra de las alianzas que se pueden formar en medio de la profunda división que existe en la Cámara Baja del Parlamento, dominado por tres grandes bloques de la izquierda, el centro y la extrema derecha, sin que ninguno tenga mayoría absoluta. En medio de esa pugna, la línea del mandatario Emmanuel Macron logró que su candidata Yael Braun-Pivet fuera reelegida para la presidencia de la Asamblea Nacional. Una victoria que logró aliándose con parte de los conservadores de los republicanos, los mismos que habían prometido no unirse al bloque centrista de Juntos. Les contamos más en el siguiente informe. Ont obtenu Madame Yael Braun-Pivet 220 voix. Yael Braun-Pivet, diputada del macronismo, sonríe tras la victoria. Fue reelecta como presidenta de la Asamblea Nacional. En su discurso reconoció la necesidad de lograr acuerdos en medio de un órgano fragmentado. Esta Asamblea Nacional, que quizás sea más representativa que nunca del pueblo francés, está también más dividida que nunca. Al mismo tiempo, la Asamblea tiene una inmensa responsabilidad que hace que no haya opción. Debemos escucharnos, debemos cooperar, debemos ser capaces de buscar acuerdos. Coopérer, nous devons être capables de rechercher des compromis. Es una victoria para el presidente Emmanuel Macron, que logró imponerse sobre la izquierda del Nuevo Frente Popular, el bloque político más votado en las elecciones legislativas anticipadas. Jean-Luc Mélenchon, líder de la Francia Insumisa, partido con más apoyo en las urnas y miembro de la coalición de izquierdas, calificó la reelección de Yael Braun-Pivet como un abuso de poder de Macron. André Chassaigne, candidato del Nuevo Frente Popular para la presidencia de la Asamblea Nacional, derrotado por 13 votos ante el oficialismo macronista, lanzó fuertes críticas a la victoria de Braun-Pivet. Cuando nos damos cuenta que el voto de los franceses ha sido robado hoy por una alianza antinatural, eso nos da aún más fuerza. Hemos dado una buena batalla, un buen resultado y seguiremos haciéndolo, unidos como estamos. En la izquierda denuncian un bloqueo parlamentario por la alianza de algunos diputados de la derecha y extrema derecha en la elección de la candidata oficialista. Pero dos batallas quedan por venir: el nombramiento de los 6 vicepresidentes del órgano legislativo este viernes y la batalla principal, la elección de un primer ministro. Antes de pasarle la pregunta a Camilo, quiero hacer una aclaración. El bloque Nuevo Frente Popular de Izquierdas no fue el más votado en la segunda vuelta, sino que fue el que más escaños obtuvo. El más votado, con más de 10 millones de votos, fue la Agrupación Nacional, el grupo de extrema derecha liderado por Marine Le Pen y Jordan Bardella. Camilo, quiero preguntarle justamente eso. ¿Cómo es posible que Juntos, que es la alianza donde está el Partido Renacimiento de Macron, sea el que ahora tenga la presidencia de la Asamblea Nacional francesa, a pesar de que es solo el segundo, no el primero con más escaños, y que tampoco fue el más votado? Bueno, Macron continúa sorprendiéndonos con sus gestas políticas. Recuerdo que en la primera vuelta de estas últimas elecciones todos estábamos pensando que había sido un error garrafal de su parte el adelantar las elecciones, y el desenlace nos demostró todo lo contrario. Terminó siendo una victoria para él. Ahora, demuestra este distanciamiento de nuevo con la izquierda, que ha sido incapaz de cumplir con sus promesas electorales cuando tiene que hacer alianzas. Y esto puede que no le cueste ahorita, pero sí va a generar un ambiente político muy tenso en esta asamblea. Siempre hago la comparación. Ahorita que estábamos en modo de fútbol con la Copa América, con la Eurocopa, que esto funciona básicamente como funciona un equipo de fútbol, ¿sí? Macron en este momento actúa como el dueño del equipo, que se fija los términos a largo plazo, y el primer ministro tiene que funcionar como el técnico, el que tiene que operar cada día para que esas metas a largo plazo puedan desarrollarse, cumplirse. Y por eso mismo, ahorita el planteamiento es que va a tener un primer ministro quizás que tiene que operar
con una alianza de izquierda que se va fragmentando porque es incapaz de de postular a alguien. Cada partido que pertenece a esta alianza está postulando a alguien con sus propios intereses y está demostrando que va a ser otra fuerza fragmentada sumada a estas tres grandes fuerzas en la Asamblea. Entonces va a ser muy difícil operar en este próximo año hasta que Macron de pronto vuelva a convocar elecciones. Aquí una aclaración más bien un comentario, y es: Macron puede volver a disolver la Asamblea Nacional como ya lo hizo, solo que tiene que esperar un año después de las elecciones, por eso usted se refiere a esperar qué pasa en los siguientes 12 meses. Carolina, quiero preguntarle, porque Camilo tiene un punto muy interesante, y es: Macron cae de pie, independientemente de las movidas políticas que hace, pero esto le puede traer consecuencias a futuro. Ya hemos visto cómo Renacimiento ha bajado en sus escaños, ha bajado en su cantidad de votos en los últimos años, y ahora se viene una nominación bastante importante, que es la del primer ministro francés. No es una decisión que dependa de la Asamblea, pero sí el bloque que logre esa mayoría suele poner al primer ministro, que es designado por el presidente Macron. ¿Qué puede pasar con esa nominación de primer ministro? Bueno, nadie lo sabe porque la verdad es que estamos todos sorprendidos, un poco absortos, te diría, mirando lo que ha sucedido en Francia en los últimos meses. Como bien decía Camilo, lo que en principio pensábamos que era un error garrafal, bueno, luego terminó siendo quizás, no sé si una movida maestra, pero sí un movimiento no tan perjudicial para Macron. Lo cierto es que lo que yo me pregunto es cuál es el escenario de gobernabilidad o cuál es el escenario operativo en términos políticos, teniendo en cuenta el nivel de fragmentación con estas tres coaliciones, el nivel de fragmentación en la Asamblea Nacional. Y coincido un poco con lo que marcaba Camilo, ¿no? Mucho hablamos, sobre todo aquí en América Latina, porque lo vemos en el espejo de algunos de los movimientos o de los partidos emergentes aquí, mucho hablamos de la facilidad con la que en algunas elecciones versiones o coaliciones quizás que representan ideas más radicalizadas llegan al poder o llegan a obtener un nivel de representación significativo. Pero la gran limitación con la que se encuentran estas expresiones, tanto por derecha como por izquierda, es a la hora de hacer política, ¿no? Y a la hora de entender que para hacer política hay que dialogar, hay que conceder, hay que llegar a acuerdos y, bueno, en este sentido me parece que gana un espacio de mayor moderación y también de más músculo político, como es el espacio de Macron. Celia, y muy brevemente un comentario sobre el nuevo Frente Popular. Es el que más escaños tiene y aún así no logra poner una presidencia de la Asamblea Nacional. Así es, lo que muestra es que definitivamente, como mencionaban los colegas, hay una división muy profunda dentro de Francia y es un reflejo no solamente de Francia, pero también de las nuevas tendencias que se han dado en Europa, después en especial de las elecciones al Parlamento Europeo. Y lo que también está reflejando es lo que sucede en la calle, en el día al día en Francia, donde a pesar de que existen este tipo de tendencias que se están movilizando y que obviamente cuando inició este proceso vimos que empezaron a ganar un gran número de escaños, no han logrado solidificar esa victoria y también al parecer esa primera ronda llevó a que gente que no votaba o gente que no se estaba movilizando sintiera la necesidad de salir a la calle, de movilizarse, de ir a votar y participar en este proceso que ha mantenido a los franceses en vilo. Les propongo ahora que nos vayamos a Argentina. El pasado 18 de julio se conmemoraron 30 años de uno de los peores atentados que ha habido en el país. Ese día, pero en 1994, un coche bomba estalló dentro de la Asociación Mutual Israelita Argentina, conocida como la AMIA, precisamente por sus siglas. Ese ataque dejó 85 muertos y más de 300 heridos, pero hasta hoy no ha habido justicia para las víctimas. No hay ninguna persona que tenga una condena en firme. Ni siquiera se sabe a ciencia cierta quién puso la bomba, aunque los señalamientos judiciales han sido contra el grupo libanés Hezbollah, respaldado presuntamente por Irán. La falta de justicia ha sido a pesar de que han pasado 3 décadas, de que ha habido diferentes fiscales a cargo de la investigación y múltiples procesos penales, incluso contra los expresidentes Carlos Menem y Cristina Fernández de Kirchner. Por eso, en la conmemoración número 30 de la AMIA, el pedido vuelve a ser el mismo, que haya justicia y que se condene a los responsables. Carolina, comienzo con usted. ¿Por qué es tan difícil y ha sido tan difícil encontrar justicia en 30 años desde el atentado?
Tuvimos un problema técnico con la señal de Carolina. Le traslado entonces la pregunta a Camilo. ¿Por qué es tan difícil encontrar justicia y ha sido tan difícil en estos 30 años? Bueno, algo que me llama la atención ha sido el nivel de descontento de las familias también, que se vio mucho dentro de la ceremonia de ayer. Creo que ha sido un tema que durante los últimos gobiernos de izquierda se ha desatendido en Argentina. Hubo muchas quejas dentro de la ceremonia frente a los pocos adelantos que ha habido, especialmente en los últimos 10 años, y también algo notable de cómo los políticos solo vienen a sacar, a relucir este apoyo hacia la comunidad judía en Argentina en este evento. Pasó ayer que las familias estaban quejando de la presencia en primera fila de políticos y miembros del gabinete de Javier Milei en lugar de familiares de las víctimas del atentado. Entonces, creo que ha sido un poco el desinterés político de parte de los últimos gobiernos frente a este tema el que ha llevado a las pocas conclusiones de parte de la justicia. Y justo ese desinterés político que usted menciona ha sido uno de los casos y de los temas señalados en los procesos judiciales, pues varios políticos han sido acusados de torpedear estas investigaciones. Carolina, ¿por qué ha sido tan difícil hacer justicia en estos 30 años? Bueno, la AMIA primero es la demostración más cabal de que en la Argentina hay una justicia demasiado imperfecta y en algunos casos de manera imperdonable. Esta es una representación muy cabal de la impunidad que recubre a muchas de las causas que son un hecho traumático en la historia de la Argentina, y yo quiero darle la dimensión que tiene esto. Este es el atentado más grave que ha sufrido nuestro país, con 85 víctimas fatales, con 300 heridos. Te diría que se combinaron varias cosas. Por un lado, de cierta cuota de desdén o falta de priorización de la búsqueda de justicia, y en otros casos la búsqueda de que la impunidad se consagre, digamos, y que lleguemos a estos 30 años con los autores del atentado a la AMIA como impunes, ¿no? La Cámara de Casación ha determinado o ha dicho que el atentado fue ordenado por Irán y perpetrado por, como vos decías, el grupo libanés Hezbollah, el grupo terrorista Hezbollah. Pero quiero marcarte algo. El pedido de justicia este año tiene una reafirmación particular, no solamente por el 30º aniversario, sino también porque no nos olvidemos que hay un conflicto en curso en Medio Oriente, que el presidente Javier Milei ha sido muy categórico en el pronunciamiento de la Argentina con respecto a ese conflicto, en condena absoluta a los hechos del 7 de octubre, que además tienen hoy, mientras nosotros hablamos, a 9 ciudadanos argentinos, entre los todavía secuestrados por el grupo Hamás en la Franja de Gaza. Por cierto, en días recientes hay 2 novedades que tienen que ver con esto. Una de ellas es la declaración formal por parte de la Argentina de Hamás como organización terrorista, y otro punto tiene que ver con el impulso que le está dando el gobierno a la posibilidad de que se lleven adelante juicios en ausencia por considerar a este crimen que significó el atentado a la AMIA un crimen de lesa humanidad, por consiguiente imprescriptible. Esto podría marcar un precedente muy importante en términos judiciales para la Argentina, con la posibilidad de que se identifiquen a los autores materiales del hecho, porque recordemos que las condenas solo alcanzaron a quienes estaban involucrados en las tramas de encubrimiento, muchos de ellos funcionarios judiciales, funcionarios vinculados a la investigación, pero en cuanto a los autores del hecho, tanto materiales como intelectuales, no hay condena. Esto podría abrir la posibilidad, estos juicios en ausencia, a que finalmente eso suceda. Me parece que en este caso y en este momento sí se conjuga el pedido de la comunidad toda, ¿no? De la Argentina toda, en particular de la comunidad judía, con la voluntad política del gobierno, ¿no? Y quiero que profundicemos en ese tema con Celia. ¿Significa esto entonces que la conmemoración de este año es bastante particular, como lo explica Carolina, no solo por los 30 años, sino especialmente porque esta vez coincide con la guerra en Gaza? Definitivamente, esto se vuelve aún más importante
3 décadas, donde la impunidad ha sido marcada, donde se han levantado nuevamente los cuestionamientos acerca de los ataques contra la comunidad judía, no solamente en Argentina, pero en el resto de los países. Aquí en los Estados Unidos esta ha sido una denuncia de los grupos que defienden a esta comunidad, pero al mismo tiempo el hecho de que exista la posibilidad eventualmente con estas iniciativas que está manejando el gobierno de Milei, mediante las cuales se pueda traer justicia a las víctimas, marcaría un antes y un después de lo que se ha visto en varios gobiernos, que ya sea por diferentes posiciones personales, por temas familiares, como en su momento sucedió cuando se investigó este caso y se desviaron las investigaciones porque involucraban a miembros de familiares de políticos importantes en la Argentina. Esto significa que se estaría tratando, o por lo menos dándole importancia en medio de esta situación, y desde luego también crea nuevas divisiones en esta situación que se vive, donde los Estados Unidos han sido un aliado importante durante las investigaciones que se realizaron y que se han venido realizando durante las últimas 3 décadas, y las cuales fueron cruciales para determinar que los autores intelectuales y los que ordenaron esto habrían sido los iraníes. El hecho de que hoy estemos marcando todavía una guerra que continúa, donde existen tensiones profundas y donde la actividad de Hezbollah sigue siendo apoyada abiertamente por Irán, y donde vemos un frente que se está abriendo entre el Líbano e Israel, desde luego que marca esta situación. Un momento difícil para la historia, no solamente de la Argentina, pero de América Latina, y que nuevamente mostró los alcances que tiene el gobierno de Irán, como lo venían diciendo obviamente las investigaciones y desde luego algunos de los reportes de inteligencia, pero que no han llevado a estos autores. Que se logre de alguna forma hacer estos juicios no presenciales permitiría que pudieran salir órdenes de captura internacionales, sí, y que por lo menos las familias puedan tener esta sensación de que algo se está haciendo. Quiero volver con usted, Carolina, para preguntarle sobre algo que mencionaba Celia, y es la importancia que el caso de la AMIA tiene no solo para Argentina, sino para América Latina. Usted ya lo había dicho, que es una muestra de esa impunidad y de las fracturas y de las fallas que hay en la justicia argentina. De hecho, este caso de la AMIA tuvo el primer juez encargado, Juan José Galeano, fue sacado de la investigación. La investigación que él lideró fue anulada, y en 2004 se crea la Fiscalía especializada en la causa AMIA, liderada por Alberto Nisman. Cuando Nisman iba a presentar las pruebas ante el Congreso en contra de la denuncia que presentó en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo encontraron muerto en su apartamento. Con todas estas aristas, ¿qué significa el caso AMIA para la historia de Argentina? Yo te diría que es una de las heridas más traumáticas de nuestra historia reciente. Además, recordemos que la AMIA sucedió muy poco después del atentado a la Embajada de Israel, pero además es una herida que actualiza algunos de los dolores y en muchos casos la furia que cierto sector de la sociedad argentina siente con algunos de nuestros representantes políticos. A ver, Nisman estaba investigando y estaba denunciando ni más ni menos que una trama de encubrimiento a los presuntos agresores por un pacto del gobierno, por entonces de Cristina Fernández de Kirchner, con Irán y con los presuntos agresores. La verdad es que es muy doloroso. La AMIA, te diría que es de esas heridas que toca tan fuerte que te vacía por momentos de sentido, ¿no? En cuanto a la fe en las instituciones, ¿no? Porque si llegamos a este punto con 30 años de impunidad y 85 personas muertas, bueno, la verdad es que produce mucho desasosiego en la ciudadanía. Pero bueno, se reaviva de alguna manera la esperanza de justicia con esta posibilidad de abrir los juicios en ausencia, con esta posibilidad de, los americanos dirían, set the record straight, ¿no? De contar la historia como es, con nombre y apellido, eventualmente con órdenes de captura, pero sobre todas las cosas poniéndole nombre, apellidos y responsables y una condena a quienes perpetraron este brutal ataque. Y por supuesto, la muerte del fiscal Nisman es otro capítulo oscuro y opaco más que demuestra que todo lo que ha recubierto al atentado a la AMIA ha sido impunidad, desdén, silencio y mucho dolor, ¿no?
Pues nos unimos a ese llamado esperando que haya justicia en este caso y todos los involucrados. Finalmente, para acercarnos al final de nuestro programa, Camilo, un comentario muy breve sobre uno de los hechos que sacudió al mundo, y le hablo del apagón generalizado que hubo en aerolíneas, bancos, medios de comunicación de varios países que utilizaban el sistema operativo Windows. La razón fue una falla en el programa antivirus de CrowdStrike, una empresa de ciberseguridad. Estamos quizás ante uno de esos capítulos distópicos de Black Mirror donde falla la tecnología y el mundo se paraliza. Sí, creo que deberíamos fijar nuestro foco en el lugar en donde no ocurrió nada, que fue China. En los últimos años, al instalar sus propios hardware y software hechos a nivel local, ellos lograron hoy ser inmunes ante un apagón que pues, nos afectó a todos de una manera que hasta ahora estamos comprendiendo la dependencia que tenemos hoy por hoy frente a todas las ramas posibles. Vuelos cancelados, hospitales que dependen de esta tecnología también para programar cirugías, por ejemplo. Había muchos comentarios de gente diciendo, mi papá no va a poder llegar a la cirugía que tenía programada hoy por culpa de este apagón. Entonces nos obliga a replantearnos no solo la dependencia que tenemos de programas de ciertas naciones, sino también de la dependencia en general que tenemos de esta tecnología para poder funcionar. Carolina Amoroso y Celia Mendoza, lastimosamente nos quedamos sin tiempos y no alcanzo a preguntarles sobre este hecho puntual, pero les agradezco a ustedes y a Camilo Gómez por acompañarnos en una semana en el mundo, y también a nuestras productoras Laura Garzón y Melissa San Miguel. Sigan con nosotros.